Las intensas negociaciones en el proceso constituyente han continuado incluso todo el fin de semana. ¿En qué va eso? ¿Hay una luz al final del túnel en un periodo cercano? Es un tema que estamos mirando con atención. ¿Qué pasa también con la agenda legislativa en el Congreso? Censura de presidentes de comisiones. Vamos a estar conversando de todo esto junto al diputado del Partido Socialista, Tomás de Rentería. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bien, y tú, hola Bárbara, encantado de estar de nuevo acá en Emol TV. Tenemos todos estos temas dando vuelta, pero hagamos un pequeño paréntesis previo, aprovechando que usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. ¿Cómo vio lo que ocurrió con el Silala, este bullado caso después de tantos años y el fallo que tuvimos la semana pasada? Me parece que es un gran triunfo para Chile que hayamos dejado atrás digamos, los conflictos jurídicos que teníamos con Bolivia. Ya primero fue el gran triunfo que tuvimos con el caso de obligación de negociar acceso soberano al mar, y ahora el caso del Silala, que era un caso bien complejo porque era una demanda de Chile, que además había sido contrademandada por Bolivia, y entre medio Bolivia se desistió de algunas se allanó algunas de las posiciones de Chile. Y creo que ahí hay dos puntos que son clave. Uno, la Corte reconoce, por el reconocimiento que hace Bolivia, que el Silala es un curso de agua internacional, que es algo que sostenía Chile y Bolivia no lo sostenía en su momento, decía que era un manantial. Eh, y después asume que Chile hace un uso racional y equitativo del agua. Entonces, obviamente, está acorde al derecho internacional de los cursos de agua. Entonces, tenemos ahí que dadas esas dos situaciones, Chile tiene una posición bastante sólida. Si bien han habido voces que han dicho que esto no es tan así, pero me quedo hoy día con la columna en el Mercurio que hace la actual subsecretaria Jimena Fuentes, que fue nuestra agente, y la anterior subsecretaria y ministra, Carolina Valdivia, que era nuestra coagente, donde se demuestra lo contundente y lo fuerte que fue el fallo en cuestión. Entonces creo que más allá de ciertas personas que están constantemente buscando cierto protagonismo en los medios con el tema, acá dos voces muy autorizadas además, o sea, Jimena Fuentes es, podríamos decir, no solo la ex subsecretaria, es como la gran profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, y Carolina Valdivia es la gran profesora de Derecho Internacional en la Universidad Católica. Entonces, obviamente, ahí tenemos dos voces bastante autorizadas, aparte del rol que cumplieron como agente, el rol que cumplieron como subsecretaria. Es también un rol técnico donde se reconoce esta victoria de Chile. Me parece perfecto que esto haya sido reconocido transversalmente el día que estaban los diferentes miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidentes de partidos, lo vimos ahí en la moneda. Creo que en esto es bueno que las relaciones internacionales finalmente sean un elemento que no sea de un gobierno en específico, sino que un Estado. Y creo que estos casos ante las Cortes han demostrado esa continuidad. Una cosa muy breve antes de la política de Estado, respecto a la divergencia, ¿a qué tipo de postura se refiere? Porque al menos la mayoría de los analistas o quienes han visto esto afirman que en realidad es muy bueno, que obtuvimos la certeza que necesitábamos respecto a que mismo Bolivia terminaron reconociendo de una manera que es un curso natural, independiente si ellos quisieran desmontar o no los canales, bueno, va a seguir fluyendo hacia nuestro país. O sea, hay gente que quiere llamar la atención, ¿dónde están los puntos de divergencia? O sea, yo he visto algunos expertos que son más bien expertos en arbitraje internacional más que en derecho internacional que han ¿Como, dicho como quiénes? que Paz Zárate en Mm. específico. Paz Zárate ha sido bastante, yo creo que su posición escapa un poco del tema jurídico. eh, Está muy en contrapelo de lo que dicen prácticamente todos los internacionalistas de todos los colores políticos. Entonces yo creo que ella, no sé, no conozco a Paz Zárate, pero ella tenía una animosidad hacia la actual Cancillería hace bastante tiempo. Entonces creo que también tiene que ver más con eso que con un análisis jurídico real. Ya, y respecto a la otra parte, a la política de Estado, en un momento en que hemos tenido algunas tensiones respecto, por ejemplo, al TPP-11, a la modernización del acuerdo de la Unión Europea, esto de alguna forma pone nuevamente la necesidad de tener una política de Estado. En el caso de la actual subsecretaria, ella viene en este caso de hace varios años, ahora por coincidencia ella termina siendo, por todo lo que ocurrió, ahora es subsecretaria, pero ella venía hace mucho tiempo trabajando en eso, lo mismo la ex subsecretaria, vemos que esto trasciende gobierno, trasciende al momento de turno, y bueno, nos da muy buenos resultados. ¿Deberíamos aprender algo de esto? Yo creo que en los momentos en que ha habido ciertos momentos de que se cambia la línea, no ha ido mal. O sea, yo en eso soy bien honesto. No, cuando se puso en duda la política comercial, yo creo que generó una tensión innecesaria.
también en el gobierno de Piñera, cuando se trató de cambiar un poco la forma en que Chile intervenía en Latinoamérica, también nos fue mal, digamos, no tuvimos un rol. Creo que en eso hay que escuchar en la política internacional, hay que escuchar harto, hacer consensos amplios, porque en el fondo son procesos de largo aliento, no funcionan a 3, 4 años. Los procesos internacionales son bastante largos, no solo los procesos jurídicos, como digamos eso, pero la negociación de un tratado, por ejemplo, la modernización con la Unión Europea, es algo que viene desde hace 2 gobiernos atrás, que estamos viendo cómo se va a modernizar ese tratado. Entonces, vemos eso, el TPP, digamos, parte en el gobierno de Bachelet, digamos, del gobierno de la presidenta Bachelet, donde Chile suscribe el TPP. Entonces obviamente ahí hay una continuidad en el tiempo, que tenemos que ver cómo generamos los consensos básicos. Esto no significa que sea inmovilismo, que no pueden haber críticas sobre un tratado u otro, sobre una posición en específica, pero creo que hay principios que para mí son insoslayables. O sea, cuando hoy día hay voces, por ejemplo, del ex canciller de la dictadura, Hernán Felipe Rasuris, que decía que había que salirse del acuerdo de Bogotá, me parece. O sea, finalmente no estamos saliendo de un acuerdo que nos acaba de dar un buen resultado, y 2 veces seguía. Y podemos tener, probablemente si nos salimos del acuerdo de Bogotá y no nos sometemos al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nuestra situación en la región va a ser bastante más precaria. Ahora Bolivia tiene mucho menos que decirnos en los foros internacionales, porque ellos acudieron a la vía jurídica y perdieron 2 veces. Entonces, Bueno, un tema que ojalá esto pudiera de alguna manera ir zanjando, pese a que temas van a seguir siempre, sin uno duda. u otro, pues. Ya, pasémonos a los temas locales. ¿Qué pasa con el acuerdo constitucional? Hemos estado en varios momentos a punto de llegar a este acuerdo, o a punto, supuestamente, pues esperamos que pongan, lograr acordar algo para poder seguir el proceso. ¿Qué pasa que no lo han logrado? No, bueno, yo creo que ahí hay yo no he participado directamente en todas las reuniones del constituyente, he estado en un par. Creo que generalmente hay una posición, digamos, bastante disímil de criterios. Entonces, pero yo creo que al comienzo, pero creo que en el tiempo se han ido acercando, y ahora lo que los separa son puntos bastante menores, y en privado, yo no voy a decir quién ni cómo, te dicen los puntos que tiene el otro, podemos cederlo. Entonces yo creo que yo espero que esta semana, como regalo navideño, porque digamos, a bailar cueca con el acuerdo, parece que vamos a cantar villancicos nomás, pero espero que no tengamos que ir a veranear esperando el acuerdo en febrero. Entonces, Ahora, más allá de los tiempos, porque inicialmente había mucha premura, que tenían que ser antes de X. Bueno, si es que se quieren hacer elecciones y no queremos que esto se prolongue ya infinitamente, bueno, de verdad los tiempos ya sí son acotados. Y ya todos han sí, visto que es momento de llegar a un acuerdo, porque finalmente en lo que no están, bueno, esos problemas van a seguir estando, entonces podrían estar discutiendo eternamente si no ceden. o sea, probablemente yo creo además que el riesgo es para nosotros, los que queremos una nueva constitución, de que en el fondo esto se diluya, digamos. O sea, los que quieren que se mantenga la constitución actual tienen un aliciente para estirar el chicle, digamos, hasta que esto se rompa. Entonces, yo veo que acá tenemos que buscar la forma de que esto se haga con la mayor celeridad posible, que tengamos una elección rápido. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta la idea de entroncar esta elección, de hacerla esperar hasta la elección municipal. Primero, la elección municipal llegan a ser 4 votos, 5 votos, con voto obligatorio. Yo no sé cómo va a reaccionar el sistema electoral chileno. Y además, genera alargar esta, digamos, esta agonía, podríamos decir, de inestabilidad, de no saber. O sea, tenemos que dar certeza de cuándo vamos a tener un nuevo texto constitucional, de cuál va a ser el contenido, seguir alargando esto más de un año más. Y además creo que también es significativo que sea el presidente Boric el que firme una nueva constitución. ¿Cuánto debería involucrarse el presidente Boric? Y le pregunto porque pareciera que hay un consenso en que él tiene que ejercer su rol de liderazgo para poder encauzar este acuerdo. No así, o no hay tanto acuerdo respecto a si él debería involucrarse en cuanto a una fórmula, en cuanto a cómo debería ser, si mixta o elegido, ¿no? Eso debería dejarlo a los negociadores o no. ¿Cómo lo A ven mí me ustedes? gusta mucho el rol que tiene, bueno, yo estudié en Francia y el presidente tiene un rol de árbitro entre las instituciones. A mí me gusta que el presidente Boric, y creo que es lo que está haciendo cuando se junta con Javier Macaya, cuando conversa, ese rol de arbitraje. Creo que en esta situación me parece bastante positivo. Ya, pero él ha dicho cuál es la fórmula que él prefiere, y eso para algunos puede entorpecer los Sí, acuerdos. ha sido un poco críptico también. Ha dicho que se tiene que tener una elección, digamos. Todos sabemos que esto tiene que tener una elección en algún momento. Tampoco
ha habido No, pero exégetas, dijo digamos, del 100% presidente. elegida, lo ha O dicho. sea, eso no lo ha dicho directamente, eso ha Mm. sido los exégetas, digamos, del presidente Boric, que han dicho que él quiere 100% elegida, pero él lo único que ha dicho es que tiene que haber una elección, y yo creo que nadie tiene duda que tiene que haber en algún momento una elección, sea al comienzo, sea al final, sea de convencionales, yo creo que nadie tiene Sí, que duda. en algún momento alguien planteó la posibilidad de, incluso Amarillo, que el Congreso designara a los convencionales. Entonces, claro, en ese Yo caso no creo, había una elección. yo creo que esa opción de que solo cuajó en amarillo está bastante superada, digamos. Yo he dicho que yo soy de la idea que por un principio en realidad un órgano 100% electo es cada día más difícil, pero menos y más y menos probable y más irreal es un órgano totalmente electo por nosotros, que somos, o sea, ayer vi una encuesta que somos la institución más desprestigiada de Chile, o sea, vamos a elegir nosotros a todo el órgano constituyente, no me parece. De hecho, yo lo que he abogado es que tal vez ese porcentaje designado, o yo me gusta decir más electos indirectamente, que espero que sea muy minoritario, el 20%, 15%, sea, sea designado a través de un colegio electoral que sea más grande que solo el Congreso. A mí me gustaría que este pudiera tal vez a los alcaldes, los concejales, gobernadores, todos los, digamos, todos los estamentos electos, digamos, que podríamos ahí hacer una elección que sea un poquito más amplia, indirecta, pero un poquito más amplia que una elección que sea solo el Parlamento. Pero bueno, esas son ideas, digamos, pero yo creo que lo importante acá es que de alguna forma lleguemos a un acuerdo para superar la Constitución del 80, porque creo que de cualquier forma que se llegue, se va a poder llegar a algo más consensuado de lo que fue la Constitución del 80. Hace algunos días se había anunciado que, como parte de la nueva gestión o de la gestión del nuevo presidente de la Cámara, habían llegado a un acuerdo para sacar adelante los proyectos que tienen que ver con materias de seguridad. ¿Qué pasó con eso? En la Cámara, al menos. Bueno, nosotros hoy día empezamos nuestra semana distrital, así que estamos medio parados del trabajo legislativo. Sabemos, Mm. y es la voluntad. Yo he conversado mucho con el presidente de la Comisión de Seguridad, que es Raúl Leiva, con el presidente de la Cámara, con varios miembros de las comisiones, incluso Andrés Lonton, Jorge Alessandro, Francisco Turraga, que no son de mi sector político. Yo creo que probablemente lleguemos a un gran acuerdo de seguridad. Yo hay temas que me interesan mucho. Yo he hablado con el subsecretario Monsalvo, por ejemplo, me interesa mucho que se presente rápido y hacer un nuevo proyecto de ley, una indicación sustitutiva sobre ley de inteligencia. Tenemos que trabajar temas de crimen organizado, ciberdelito. Hay una serie, eh, analizar el tema de la carrera funcional y los carabineros. O sea, yo creo que tenemos ahí una batería de propuestas que se podrían hacer más allá de aumentar penas, porque eso finalmente lo hacemos los parlamentarios. Prácticamente todos los días estamos aumentando penas porque es un poco de lo poco que podemos hacer sin pedirle permiso al gobierno. Entonces, estamos ahí como un poco en eso, y ya vemos que podemos aumentar mucho las penas, pero si no tenemos las capacidades operativas para que a, perseguir el delito, atrapar a las personas que los cometen, investigar bien, juzgar a las personas y que después se rehabiliten en condiciones carcelarias más o menos decentes, da lo mismo que subamos mucho las penas. O sea, va a haber eso. Entonces creo que el acuerdo va por ahí. Probablemente el acuerdo vamos a tener la tentación de aumentar penas, que eso lo podemos hacer sin ningún acuerdo, si es cosa de presentarlo y votarlo, pero creo que tiene que ver con mejorar las capacidades operativas de distintos estamentos, las policías, el Ministerio Público, Gendarmería, aduana, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero. Son tantos organismos, y que la Agencia Nacional de Inteligencia, y ver cómo trabajan coordinados, la Dirección de Territorio Marítimo. O sea, hay un montón de estamentos que hay que darle capacidad operativa, no solo de recursos económicos, de que tengan mejores condiciones laborales, aumentar la cantidad de personal, sino que también que tengan condiciones materiales del tipo de tener el equipamiento necesario. O sea, yo, por ejemplo, que estoy en mi región, digamos, están los tres puertos más importantes de Chile, los dos puertos marítimos más grandes y el principal puerto terrestre. Y como yo hablo mucho con los funcionarios de aduana, y me dicen, tenemos para todo el puerto de San Antonio un escáner. Es como el puerto que mueve más carga prácticamente del Pacífico Sur, en la sección latinoamericana. No tendremos un escáner, entonces obviamente por ahí está entrando droga, por ahí está entrando armas, por ahí está entrando contrabando. Entonces, Pero en este contexto, llegar a acuerdos desde la oposición han insistido en que la ley antiterrorista tiene que estar dentro de este paquete. El gobierno no le gusta esa ley actual. Dicen que no sirve, bueno, otros dicen si no sirve, entonces arreglémosla. ¿Cuál es el ambiente que está, la visión que está desde la Cámara de Diputados, al menos, con esta ley en particular? o sea, yo creo que hay distintas visiones. Yo soy de la idea de que la ley antiterrorista ha demostrado ser ineficiente en la persecución de los delitos de carácter terrorista. Tiene un tipo penal bastante dudoso de funcionamiento. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo de reanalizarla, reformarla y reinterpretarla y hacerla que sea
en el fondo que sea efectiva. Si en esto lo importante es que ya el presidente ha admitido que en Chile, en cierta parte del país, hay terrorismo, de qué forma tenemos los mejores instrumentos para combatirlo. Se llama ley antiterrorista o ley antiviolencia rural o ley anti incendio, no sé, da lo mismo, o sea, no nos quedemos acá, que creo que un grave problema que cometemos es la forma, es decir, mantengamos el nombre, mantengamos esto, o me molesta el nombre, me molesta, vamos al fondo, ¿cómo combatimos mejor las diversas formas de delito que hay en Chile hoy, que tenemos cada vez más? Y eso está claro, no solo el tema de la macrozona sur, el tema de la macrozona norte, el crimen organizado, bandas extranjeras, o sea, tenemos un montón de cosas delitos que antes no los consideramos delitos, como por ejemplo este negocio de las tomas o Los estas loteos mafias irregulares. de comercio ilegal que están además relacionadas un poco con el narcotráfico. Entonces, ahí tenemos una serie de delitos que no, que, por ejemplo, las extorsiones que antes eran algo, o sea, vemos que nuestra legislación no está acorde a los tiempos. Entonces, yo creo que también deberíamos hacer y que todos los gobiernos han tratado, pero tal vez ahora con el Parlamento, con el gobierno y oposición y nos pongamos de acuerdo en tener un nuevo código penal también que sea más acorde a los tiempos y no esté tan parchado como el que tenemos ahora, que sea algo más sistematizado y que tal vez deje tipos penales más grandes para poder aplicarlo a situaciones que de repente son nuevas y no hay que regularlas tal vez en específico, sino que usar otra figura. Es un tema que vamos a seguir mirando porque el delito está y bueno, te dicen, si la ley no funciona, arréglela, pero tiene que estar tipificado como un delito terrorista que no es igual a otro tipo de delitos. ¿Cómo ve usted el ambiente en el Congreso? A propósito de esto, a propósito de todo lo que hemos hablado, la oposición con los cambios de fuerza han ya logrado censurar a varios presidentes de comisiones. Ellos dicen que van por todos los posibles en que ellos vayan a tener mayoría ahora en la Cámara. A mí me tocó estar en algunas reuniones cómo se llegó a la presidencia de Vlado Mirosevic y creo que, y soy en esto bastante responsable porque lo he dicho en todos lados, que cada 8 meses vivir ese calvario de ir a buscar los votos, yo así uno por uno al pirquineo, como le dicen, y con el aliciente que significa para gente incluso de gobierno, que tiene cargos, de mostrar esa tentación a cruzar la vereda como en el fondo para después ir a pedir algo. Yo creo que además en una situación política donde un gobierno negocia mucho más, en términos, como decían, con la zanahoria que con el garrote, entonces no tiene muchos costos cruzar la línea, eh, creo que esto no es sostenible en el tiempo. O sea, vamos a terminar con esto, lo de la censura ha sido un desgaste tremendo para todas las comisiones. Cuando vemos que comisiones tan importantes la censuran sin una expresión de causa, la censura es una sanción dentro del reglamento de la Cámara por un presidente que no incumple las labores que están establecidas en el artículo 55 del reglamento. Pero si no se indica razón, se puede censurar igual, entonces vemos que comisiones, personas mayores y discapacidad, familia, seguridad ciudadana, recursos hídricos, defensa, temas que son de Estado, son temas que podemos alejar, se están usando políticamente, y yo en esto no quiero hacer algo purista, es decir, esto, la derecha haciendo algo terrible, o sea, yo lo he dicho, me parece que es la peor forma de hacer política, pero es algo que ya lleva harto tiempo y creo que ahora tal vez es el momento de ver lo que hicieron nuestros compañeros del Senado y ver la forma de cómo establecemos un acuerdo administrativo que se asiente a más largo plazo y no depender y no generar este incentivo al transfugismo, digamos. ¿Sí? Es que ahí quizás falta un mea culpa de su sector porque nos han dicho desde la oposición, incluso desde su misma vereda. Claro, se critica a la derecha por querer hacer valer sus mayorías, pero ustedes en las negociaciones lo hicieron y se apoderaron prácticamente, porque tenían los votos, de todas las comisiones, de todos los espacios y no generaron ninguna ventanita en que pueda participar o tener algún protagonismo la oposición, como sí lo hicieron en el Senado. Ellos dijeron, más o menos estamos equilibrados, más allá de un Nosotros voto que tuvimos, pueda darse tuvimos un vuelta o solo no, problema y en la equilibraron. Cámara. Tuvimos un solo problema en la Cámara de Diputados, que cuando se exploró esa posibilidad, la derecha exigió dejar fuera a un sector que era importante para nosotros, que participamos en la misma coalición de gobierno. Entonces, obviamente, para nosotros era imposible en ese momento llegar a un acuerdo excluyendo a Pro Dignidad. Nosotros no estábamos disponibles para aquello. Hoy día hay las condiciones de generar un acuerdo con todas las fuerzas mayoritarias, es decir, a Pro Dignidad, el Socialismo Democrático y la Alianza Le Vamos. Yo creo que nadie se va a restar de eso, y obviamente también somos la democracia cristiana, pero no depender de ir a la conquista de la bancada del partido de la gente, un poco así como a la isla de los piratas, a buscar quién se suma para cada lado. Yo creo que
que desprestigia no solo la labor política en general, sino que el Congreso, porque al final esto se trata de una negociación. Entonces yo te doy el cuarto año de la comisión de no sé qué y tú me das no Claro, sé y qué. no lo negocian solo una vez, sino que puede ir cambiando cada vez que alguien se da vuelta. Diputado, muchísimas gracias por haber conversado con Muchas nosotros, que gracias, tenga una Bárbara, muy que buena estés semana. muy bien y igual buena semana para todos. Que estés muy bien. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.